Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el algoritmo de Digitrat. Es un algoritmo que sirve para encontrar la ruta más corta entre un nodo de origen y todos los demás nodos dentro de un grafo. Es un algoritmo eficiente con un complejo de O, N2, donde N es un número de vértices. Ahora vamos a ver los procesos. Tenemos el proceso 1 que es inicialización de grafo, el proceso 2 agregar arista y el proceso 3 selección de distancia mínima. Ahora tenemos el proceso 4 que es algoritmo de Digitrat, proceso 5 interfaz gráfica, proceso 6 cálculo de rutas, proceso 7 visualización de grafo. Ahora vamos a explicar cada proceso, cómo funciona cada proceso. Proceso 1 inicialización de grafo. Recibimos número de nodos. En el constructor recibe el número de nodos y lo almacena en la variable vértice. 2. Crea lista adyacencia. Inicializa una lista de lista llamada grafo, donde cada lista secundaria representa un nodo y sus conexiones. 3. Inicializar distancia y rutas. Prepara las listas dix para almacenar las distancias mínimas, visitado para marcar los nodos ya procesados y pred para almacenar los procesos de cada nodo. Proceso 2. Agregar arista. Recibe nodo y peso. Toma una entrada, dos nodos U y B y el peso de la arista. 2. Actualizar lista de adyacencia. Agrega a la arista con su peso en ambas direcciones si el grafo no es dirigido. Lo que permite es representar las conexiones entre los dos nodos. Paso 3. Agrega arista al grafo. Esto hace que inserte los datos en la lista grafo para su procesamiento en el algoritmo de Digitrax. Proceso 3. Selección de distancia mínima. Primero, inicializar variables auxiliares. Esto hace que crea una variable para almacenar el valor de la distancia mínima en min_val y en el índice del nodo correspondiente en min_index. En el 2, recorre todos los nodos. Litera a través de todos los nodos para encontrar el que tiene menos distancia y si no ha sido visitado. En el 3, comparar distancia. Actualiza min_val y min_index cada vez que encuentra un nodo con una distancia menor. Y en el paso 4, retorna nodo con distancia mínima. ¿Esto qué hace? Devuelve el índice del nodo con la menor distancia acumulada, que no ha sido visitado. En el proceso 4, algoritmo de Digitrax, lo primero que hace es inicializar nodo de origen. ¿Esto qué hace? Establece la distancia del nodo de origen a sí mismo como 0 y todas las demás distancias como infinito. En el 2, iterar sobre los nodos, lo que hace es repite hasta que todos los nodos sean procesados. En el paso 3, selecciona nodo con distancia mínima. Esto llama al método min_distancia para seleccionar el nodo no visitado con la menos distancia acumulada. En el paso 4, marca nodo como visitado. Añade el nodo actual a la lista visitado para evitar procesarlo nuevamente. En el paso 5, actualiza distancia de nodos adyacentes. Para cada nodo adyacente, el nodo actual verifica si la distancia actual es menor que la previamente registrada. Y de ser así, actualiza la distancia y el proceso en prep. En el paso 6, finaliza cálculo. Una vez que todos los nodos alcanzables han sido visitados, la distancia mínima desde el nodo de origen está completos. En el proceso 5, interfaz gráfica. Crea ventana principal, root. En el paso 1, inicia la ventana de Tinter donde se desplegará los elementos. En el paso 2, definición elementos de entrada. Esto crea campos de entrada para el número de nodos, entry-nodos, los nodos de origen y destinos para las aristas, entry-origen y entry-destino, y el peso entry-peso. En el 3, crear botones interacción. ¿Esto qué hace? Crea botones para permitir al usuario crear grafo, agregar arista y calcular rutas. En el paso 4, asignar funciones a botones.
¿Esto qué hace? Conecta cada botón con la función correspondiente para ejecutar procesos según la selección del usuario. Proceso 6. Cálculo de rutas. En el 1 recibe nodo de origen. Toma el nodo inicial introducido por el usuario. 2. Validar entrada. Verifica que el nodo de origen sea válido dentro del rango de nodos. En el paso 3, ejecutar digitrax. Esto llama al método digitrax en la instancia de grafo para calcular la distancia mínima desde el nodo de origen. En el paso 4, mostrar distancias, presenta las distancias calculadas en la interfaz gráfica. En el paso 5, visualización de grafo. Llama al método dibujar-grafo para visualizar el grafo y resultar las rutas más cortas desde el nodo de origen. Proceso 7. De visualización de grafo. En el 1, inicializar grafo de NeurX crea una instancia de grafo NetworkX para gestionar la visualización. En el paso 2, agregar nodos y aristas. Inserta los nodos y aristas con sus pesos en los objetos de NetworkX. En el paso 3, destacar la ruta más corta. Esto usa la lista prep generada por digitrax para identificar el camino más corto y marcarlo visualmente en el grafo. En el paso 4, configurar estilos de visualización. Esto, ¿qué hace? Define el color, tamaño, estilo de los nodos y aristas. En un ejemplo sería la ruta más corta se puede resaltar en color rojo. Y en el paso 5, mostrar grafo en Matplotlib. Utiliza Matplotlib para mostrar la visualización del grafo en una ventana separada. Ahora veremos unas imágenes de la ejecución del software. Como vemos la interfaz, nos pide el número de nodos, agregar aristas y el nodo de origen. Ahora vemos en la otra imagen, vemos el resultado, ¿no?, que nos dio el software. Gracias.